Hola, ¿qué hace? Soy Eric y hoy les traigo un nuevo capítulo de No Soy un Héroe. Le doy gracias a AnimeBot02 por el permiso de subir este fic. Sin más que decir, comenzamos. El escarabajo carmesí, la hechicera y el dínamo escarlata. Y recuerden, Naruto y sus personajes son propiedad de Kishimoto Sensei. 14 de octubre, Konoha. Una pregunta, una respuesta, algo simple, ¿verdad? No necesariamente. Cuando la pregunta es la correcta, la respuesta es la indicada, de ahí que los rodeos e intentos de cambiar el tema de parte de Jiraiya al respecto, estaba tensando mentalmente al Namikaze. El sabio Sapo no tenía una respuesta satisfactoria que a su vez fuera tranquilizadora y dados los acontecimientos de los últimos 5 años, sabía que estaba en hielo delgado con Minato, misma situación en la que Kushina se encontraba con Tsunade. De ahí que no pudiera abogar con la Senju, ya que eso seguramente lo haría el blanco principal de Kushina, en la larga lista de personas que estaban de su lado malo. Y dado el hecho de que ella realmente era una experta en vengarse de quienes le han agraviado, no quería que esa furia justiciera cayera sobre él, al menos no tan pronto. ¿Qué había preguntado el Yondaime? Minato había estado repasando últimamente la profecía que su sensei le había dado hace tantos años, asegurándole, tras las duras palabras de Shirona, que ella no sabía de qué estaba hablando. Los sabios animales estaban más en contacto con la naturaleza, que era una manifestación de los dioses y por ello, Gamamaru tenía la razón sobre que Asami era la niña de la profecía, aquella que traería la paz a las naciones elementales y cambiaría el mundo para siempre. Una verdad simple, para una pregunta sencilla, pero no es lo que había preguntado el Kage de Konoha, era algo que Jiraiya no quería que fuera verdad y en esa actitud infantil, se cerró a la posibilidad, aunque era totalmente válida e importante, porque creía que el elegido no era Naruto. Era lo que Minato le había preguntado a su sensei, siendo la razón por la que este le trató de dar todas las razones para descartar a Naruto sobre Asami, algunas menos válidas que otras, siendo varias de ellas bastante ofensivas, como decir que sería más dramático que fuera una mujer esta persona, que una princesa de Uzu que fue aniquilada era mejor en el plan de los dioses para salvar al mundo, hasta los ya mencionados puntos de alejarla del mal y también que esta persona sería influenciada por él. Si recibir entrenamiento suyo no era una influencia válida, entonces Jiraiya ni sabía que lo era, yendo tan lejos como para usar las palabras de alguien más joven, pero puede que más sabio de lo que su edad mostraba para salirse con la suya y hacer ver que era la decisión correcta, pues le recordó lo que Ryoku les había dicho. A veces, debido al mal de un hombre, 10.000 personas sufren. Entonces matas a ese hombre para dejar vivir a las decenas de miles. Aquí, verdaderamente, la espada que causa la muerte se convierte en la espada que salva vidas. Claro que dejó de lado la parte que seguía después, esa donde les dejaba caer la verdadera magnitud de su error al abandonar a su hijo mayor. Todo ser humano comete errores. Es nuestro destino tener que convivir con las consecuencias, ya que, a veces cuando dejas ir algo por tu propia voluntad, ya no es posible recuperarlo, aunque lo desees y luches por eso fervorosamente. Pero, eso no calmó el corazón de Minato y quería saber ahora, una razón menos fría y más pasional, una que Jiraiya no le daba. Y fue ahí, donde el Yondaime Hokage se dio cuenta de cuánta razón tenía Kushina cuando le había dicho que estabas tan desesperado por obtener la aprobación de los demás, que era capaz de callar la voz que le decía que debía pensar en su familia primero. Demasiado tarde, ahora tenía que lidiar con las consecuencias de haberle hecho caso y haber depositado su confianza en el Sandaime y Jiraiya. Mientras Minato al fin entendía la pendejada que cometió, Asami y su nueva amiga, Miyagi, estaban jugando en el parque que estaba a pocas cuadras de la Academia Shinobi, cuando una conmoción tuvo lugar en la entrada del parque. ¿No les he hecho nada, porque son malos conmigo?, preguntó al borde del llanto un niño de cabello castaño corto y salvaje y con marcas similares a colmillos en las mejillas a una multitud de niños y jóvenes no mayores a 20 años. No finjas demencia, monstruo, le golpeó un adolescente de 15 años al niño. Quizás el Yondaime tenga razón sobre su hijo mayor, tú y tu clan son un asunto totalmente distinto. Es verdad, estuvieron varios de acuerdo. No les he hecho nada, se hacía bolita el niño, deseando que alguien lo ayudara. Déjenlo, exclamó Asami, llegando al lugar, tras darle unos empellones a varios para poder pasar al frente. No les ha hecho nada que justifique que lo traten así. Ese mocoso no, admitió una genin recién graduada, pero su hermana mató a mis padres el día que se soltó realmente. Merece lo que viene, ya que la cosa a la que llaman echan no está para recibirlo. Además, ¿qué vas a saber de estas cosas?, dijo otro de la bola. Eres la hermana del mocoso Kyuubi y la hija de los cobardes.
Hizo el ademán de estar pensando y chasqueando sus dedos añadió, cierto, entre engendros se entienden es normal que, nadie le dice monstruo a Mionisan, cortó con la diatriba la niña, al comenzar a estrangular al tipo usando sus cadenas de chakra. Ya es suficiente, llegaron varios Anbu, entre ellos Ino y Neko, de hecho fue Neko quien había hablado, arresten a los que sean shinobi y lleven a los otros a casa para que sus padres sepan lo que les espera pronto. Y tú, civil o no, no tienes por qué atacar así a un idiota, eres la hija del Hokage y lo que hagas lo afecta directamente a él. Por Yugao, Minato podría beber cianuro y no sentiría nada, más allá de enojo por no haber anticipado ese movimiento, pero tenía que meterle a la niña en la cabeza que debía pensar antes de actuar. Una de las consecuencias de ser entrenada por sus padres y 2 de los 3 Sannin, fue que la niña tenía cierto sentido de superioridad y arrogancia que en más de un sentido era algo justificado. Asami tenía apenas 9 años y tenía muchas habilidades shinobi que personas que le doblaban la edad no poseían, como su excelente control de su chakra, su gran conocimiento en ninjutsu, siendo poseedora de varios jutsus ran que no debían aprender niños de su edad y personas con inestabilidad mental. Simplemente, de no haber intervenido, los Anbu estaban conscientes de que la niña habría matado al menos a un par de los agresores del niño. Pero Kak, intentó replicar la niña, pero el Anbu le cayó con un ademán. Hija del Hokage o no, justificada o no, no debías atacar a nadie de la aldea, así se lo merezca, le reprendió el peliplata, me importa muy poco lo que los Sannin te inculcan sobre tu destino, porque si vuelves a intentar algo como esto, me voy a asegurar de que jamás cumplas con él. ¿Me estás amenazando? Preguntó en shock la niña. Te estoy advirtiendo lo que va a pasar, replicó el peliplata, un incidente de esos, le cuesta a los hijos de Shinobi y de clan su admisión a las filas de la aldea, ley en la mano. El deber de tu padre es hacer cumplir las leyes de la aldea. Protegerla también, pero ya que faltó a ese deber, no creo que se arriesgue nuevamente a quedar mal, aunque sea su hija la responsable. Y con eso, Kakashi se alejó de ahí, mientras el niño, que se llamaba Kiba, le daba las gracias a la niña y le preguntaba si quería jugar con ella. Asami asintió, para desgracia de Miyabi, quien le dijo que tenía algo que hacer. Lo que Miyabi no quiso decir, por interés, era que su amistad era interés de sus padres para que pudieran hacerse de la cercanía del matrimonio Kage, a través de su hija. Pero también, su madre le advirtió de los monstruos Inuzuka, de ahí que fuera a casa a ver qué debía hacer en esta situación. Pero dejando de lado ese supremo acto de mezquindad, el incidente sembró la duda en la niña, sobre el lugar donde vivía, pues no dejó de pensar la Uzumaki, si así era como al hermano que no conocía, le trataban en la aldea. Eso y que había hecho una amistad muy especial, y dada la situación que ignoraba, peligrosa. Kumo, campo de entrenamiento 27. El campo 27 era más una arena que un campo de entrenamiento, creada para alojar el torneo de taijutsu de la aldea, toda una tradición desde la fundación de Kumo. En este momento, había varios miembros importantes para el óptimo funcionamiento de la aldea, pues ahí estaban viendo la carnicería que ocurría abajo, varios asesores del daimyo, los capitanes Anbu y algunos de los Jounin más destacados de la aldea, como Darui, el hermano menor del Raikage y Jinchuriki de la Chibi, Killer B, el arrogante C y la asistente del Kage, la bella Chunin Maui. Viendo todos sumamente horrorizados, como de los 20 criminales rango A que estaban siendo usados como conejillos de indias por el Raikage, eran exterminados sistemáticamente por Dinamo Escarlata, de quien solo Maui conocía su identidad, solo quedaban 3 de ellos, ya que la mayoría fueron destruidos en poco más de 20 minutos. Veo que el indulto no era una exagerada medida de incentivo, dadas las circunstancias, hizo una mueca amarga Darui al ver cómo otro de los pobres diablos que estaban siendo asesinados, intentó aplastar con un jutsu rango a Dedotón al robot vayan a saber qué, pero esto era en vano. Peor aún, en represalia, el Tachikoma rafagueó con la ametralladora de barril que tenía, haciendo mierda a su oponente, quedando solo 2 de los presos que salieron con una bandera blanca, rindiéndose, ya que el recién fallecido, era por mucho, el más poderoso de ellos, si incluso él cayó ante ese horrible armatoste, ¿qué oportunidad de salir vivos tenían? Ninguna, mejor pudrirse en prisión que ser asesinados por esa cosa. Suficiente, ya se han rendido, ordenó con voz atronadora el Raikage, viendo también con relativo resquemor a la máquina esa. Él podría esquivar esas armas, hacerle daño a esa cosa, por algo era el Raikage, pero estaba consciente del impacto que esto traerá consigo.
Antes la carrera por alcanzar el poder se componía de varios elementos en concreto. Tener clanes poderosos con exóticos Gekko y Genkai, un excelente programa de entrenamiento, fuerzas numerosas, prodigiosa, Jinchuriki y calidad en los materiales a usar. Lentamente se agregó lo de crear a tu shinobi definitivo, gracias precisamente a su antecesor, ya fuera por experimentación o cruza de líneas de sangre. Ahora, Sherezada había metido un nuevo factor a la ecuación, el factor tecnológico. Y aunque el Kage de piel morena creía que el chakra era la mayor arma de destrucción del mundo, aparentemente, habían tecnologías a la espera de ser creadas que le querían competir por el título a la mayor arma de intimidación del mundo. Por lo que sabía, Mei era una de esas personas capaces de poder crear semejante terror tecnológico. Y por lo que vio en la mirada de los asesores, el dinero no sería ya un problema para que ella pudiera adelantar a Kumo a la posición que le corresponde, ser la próxima en la cima de las 5 grandes aldeas. Takigakure. Fu estaba ataviada con un traje de spandex rojo con vivos negros, además de portar un casco que emulaba ser la cabeza de una mariquita, el tipo de escarabajo preferido de la pelimenta. De hecho, ese era el nombre clave que ella había elegido, uno que solo los entomólogos creerían adecuado, pues estos insectos que eran tan hermosos y de apariencia tan tierna, eran unos malditos hijos de su. Voraces, fuertes y aguerridos, tal y como ella se veía a sí misma. Aunque el Nanabi había sugerido usar un nombre clave más intimidante, la niña le había aclarado que era el nombre del traje, no es que ella en caso de necesidad se presentara así. Dado el color de su traje, Escarabajo Escarlata era un nombre más que ideal. Y la Nanabi no le escamoteó esa afirmación. Bueno, veamos si todos estos años de andar creando este traje y de investigar y aislar las partículas ha funcionado, dijo con gran emoción la pelimenta. Bien, hora de probar esto, dijo cerrando el puño derecho y poniendo su pulgar sobre el anular. Ahora, exclamó mientras hacía presión sobre su dedo usando el pulgar. Lo que se siente al encoger, Fu no podía ponerlo en palabras, era como sentir cómo tu cuerpo se comprimió, pero sin dolores, más bien, la sensación de una extremidad adormecida. En todo el cuerpo. La niña no estuvo satisfecha, hasta que vio la mesa donde estaba, tan alta como una montaña y detalles del piso de tierra de su covacha, que se habría perdido normalmente. El mundo miniatura era toda una experiencia nueva para la micronauta, término acuñado por la inventora, ya que ante ella había un nuevo panorama, vio pasar al lado de ella, a una de varias chinches de cama de las que no se había podido librar y que esos hijos de la aldea le habían metido para que no duerma bien, siendo del tamaño de un enorme San Bernardo, un poco más arriba, una mosca del tamaño de un hipopótamo, o esa sería la escala, dado el tamaño de la niña, batía sus alas, distrayendo a la niña, que apenas logró esquivar a la hormiga que la había intentado atrapar, seguramente, creyéndola una presa. Eso estuvo muy cerca para mi gusto, silbó aliviada la escarabajo, quien había estado tan encantada de ver al fin al mundo como la inmensa mayoría de sus vasallos lo harían. En este lugar, pasaste de estar a la cima, a ser el eslabón más frágil de la cadena alimenticia. Ya lo noté, dijo la joven, esquivando otro intento de atraparla, de otra hormiga que se unía a su compañera, y eso hace este momento, el ideal para probar eso. De acuerdo, veamos si aún funciona, accedió el escarabajo. Usando su chakra, haciendo vibrar las cuerdas vocales de la niña, la Biju transmitió una suerte de pulso infrasónico que debería en teoría, controlar a los insectos coleópteros, los seres vivos más abundantes del planeta. Y como las hormigas no eran parte de esa selecta familia, Fu tuvo que eludir ahora a 3 hormigas que querían cenar humano, todo mientras Chomei le ayudaba con reforzar su velocidad y reflejos con su chakra, en lo que la ayuda llegaba. Afortunadamente, esta no demoró mucho, ya que un verdadero mastodonte llegó en auxilio de la niña, junto a un par de amiguitos más, un tirador y una montura. Lo que había llegado en ayuda de Fu, habían sido un escarabajo ciervo, la variedad más abundante de la especie en Taki, al ser sus bosques sumamente ricos en su alimento, seguido de una especie exótica en sus tierras, pero muy apreciada por los coleccionistas, el escarabajo bombardero, un insecto que expulsa una sustancia muy ácida por su boca, capaz de digerir vivos a los desafortunados que fueron rociados por ella, y una mariquita tigre, la más feroz de las miles de especies de este singular bichito, igualmente abundante en Takigakure. Y aunque igualaban en número las hormigas a los ayudantes de la niña, los escarabajo claramente tenían la ventaja, como lo demostró el enorme ciervo, al tomar por la cabeza, usando sus poderosas mandíbulas, a una de las agresoras de su ama, antes de deshacerla entre su aparato bucal.
Siguiendo su ejemplo, una vez que Fu subió a la mariquita tigre, el bombardero roció al otro par de insectos que chillaron de dolor al desintegrarse lentamente, una muerte muy cruel, sobre todo si tomábamos en cuenta que el bombardero comía vegetación en descomposición. Para un ser que no era entófago, era una arma bastante agresiva. Fue un trayecto de apenas un minuto, a lomos de esa montura, pero era el minuto más feliz de la niña. Jamás se había sentido tan viva o tan libre, aunque no podía sentir el viento en su cara, la sensación de volar y de tener el control de dónde ir era sumamente embriagadora. En ese momento, la niña y la escarabajo de 7 colas sabían una cosa: Fu jamás permitiría estar en cautiverio más allá del tiempo que le tomaría perfeccionar la última parte de su tecnología. Y es que su partícula tenía 3 propiedades de las que solo dominó, gracias a este experimento, una de ellas, la de encoger la materia. Así que, una vez que la mariquita la dejó al pie de una silla, ella presiona ahora su dedo meñique del puño derecho, aumento de golpe su tamaño, volviendo a la normalidad, apareciendo ella, de pie sobre la silla, por lo que al bajarse de ella, presionó sobre su muñeca izquierda, con sus dedos pulgar y meñique, un par de botones, haciendo que su traje en un pop seco desaparecería, guardándose en un reloj con sellos de almacenamiento electrónico. La niña guardó el equipo en su escondite y se fue a la cama, verdaderamente feliz por la experiencia. Para escapar solo necesitaba aprender a moverse de forma suelta entre su tamaño miniatura y el normal y necesitaba aprender a coordinarse con los insectos. Una vez que aprendiera eso, finalmente sería libre. Muy pronto podré romper mis cadenas. Se comenzó a quedar dormida, con un gran sentimiento de paz y esperanza como jamás había tenido, la paz que esta maldita aldea jamás le había permitido experimentar. País de la hierba, Kusagakure. Un grupo de Chunin y Jonin corre por las calles de la aldea, en busca de su blanco, evitando lo más posible que éste les sienta. Su prisionera más valiosa ha escapado de la aldea, o al menos lo intenta, y es algo que no pueden permitirse, más aún, si ella logra llegar a esa suerte de caravana comercial proveniente del país de la luna llena que está muy cerca de la aldea. Su objetivo: una niña de apenas 8 años llamada Uzumaki Karin. La niña era la única Uzumaki en la aldea luego de que mataron accidentalmente a su madre al drenar todo su chakra tratando de salvar a la unidad élite de Kusa que había tenido un altercado con Ana Inuzuka. Hankenpon aún tendría tras este altercado la suerte de sobrevivir a una pelea con ella, por eso era más frustrante que su máquina de cría muriera por nada. Y aunque le dieron trato de Jinchuriki, esperando romper a Karin para que fuera su leal perrita en todo el significado de la palabra, el indómito carácter Uzumaki solo había estado empujando a la niña a intentar escaparse cada vez que ésta podía. Bueno, una paliza más salvaje y dejarla sin comer más días. Deberían al fin hacer el truco de que deje de lado sus esfuerzos por huir. Por ello, salieron en dirección a la caravana, que estaba acampando muy cerca a la frontera con el país de la lluvia. Si de alguna forma, Karin lograba llegar a la caravana antes que pudieran ponerle las manos encima, la perderían irremediablemente. No estaban tan locos como para provocar a Anzo, adentrándose en sus dominios, y por lo que entendieron, el punto final del viaje era la lejana ciudad de Kemuri en el país de las minas, donde un buque de su nación los estaría esperando en el puerto de Yokohama. Rodearían por mar todo el país del viento y de ahí, a casa. Era la estrategia estándar que la luna llena había desarrollado, en esa parte del continente, hacer viajes literalmente redondos, para así evitar que los bandidos pudieran atraparlos al emboscarlos de regreso. De intentar hacer algo, era en esa única vez que les vieran, lo que ya era poco común que pasara. Porque como pudieron ver las cosas, al acercarse más, pocos grupos de bandidos podrían tener éxito en asaltar esa caravana en particular. Acampando, haciendo un círculo con los vehículos, había alrededor de 7 tráiler con su contenedor, rodeados por unas cuantas camionetas todoterreno con una ametralladora montada en su toldo, un tanque con su imponente cañón y un par de motocicletas, lo que significa que al menos hay unos 30 hombres ahí, todos armados con esas infames armas de fuego que habían cobrado la vida de varios shinobi en poco tiempo. Avanzaron con precaución, y cuando podían sentir que estaban al alcance de la vista de los integrantes de la caravana, pusieron las manos en alto, en señal de rendición. Al verlos, el líder de la expedición comercial de la luna llena les pidió explicaciones de por qué estaban ahí. Una desertora de nuestras filas, explicó el líder de Kusa, ¿no la han visto de casualidad? No, nadie además de ustedes ha pasado por aquí, explicó la mujer que estaba a cargo. ¿Están totalmente seguros?, insistió el hombre. ¿Les molesta si echamos un vistazo?
Al oír aquello, una niña de cabello rojo y de lentes, comenzó a sudar más frío. Estaban en el país de la hierba y estos eran shinobi de esa nación, tenían todo el derecho de hacerlo, la iban a encontrar y... Solo de pensar en ello, le daba mucho miedo. La Genízaro que estaba con ella, entendiendo su miedo, solo la abrazó de forma protectora intentando calmar a la pequeña, lo que tuvo ese efecto, parcialmente. Tranquila mi niña, susurró al oído de Karin, con ese curioso acento tan propio de los habitantes de la luna llena, todo estará bien. Preferiría que no, fue tajante la mujer, este cargamento es de computadoras, electrodomésticos y herramientas eléctricas, ¿cómo sé que realmente escapó alguna persona de tu aldea? Bien podría ser un intento de treta para echar una ojeada a lo que llevamos. Me has dicho cuál es la carga, señaló el hombre. Pero al pedirme verla, podrías tratar de robarla, señaló ella, ahí adentro está bien protegida de ustedes, pero dejando que pasen. Lo siento, pero demasiadas malas experiencias con los suyos, nos hacen desconfiar. Podemos obligarlos, señaló alguien más. Pero una serie de percusiones de los Genízaro les hizo ver que era una muy mala idea intentar eso. Ojalá que Karin no estuviera ahí, porque de lo contrario la habían perdido. Por ello se fueron sumamente enojados, pues irían por refuerzos. Para su mala suerte, no se había puesto a ninguno de los vehículos en marcha a toda su capacidad, por ello, para cuando los refuerzos llegaron al sitio, el campamento ya había cruzado a Megakure, pues levantaron el campamento de inmediato. Karin había llegado ahí, ya que oyó el rumor de que los viajeros de la luna llena acogían a cualquier persona de una aldea shinobi que no quisiera serlo. Ella llegó y se presentó y todo empezó a ir genial desde ahí. Su ojo de Karura, su preciada habilidad de sentir las intenciones de los demás, notó la buena disposición de todos para ayudarla, aunque le desconcertó bastante, porque al oír su apellido, esta convicción de ayudar aumentó considerablemente. Si lo que oyó de esa vieja chismosa era verdad, en ese país tendría una mejor vida, algo que su mamá quería para ellas. Lo que ella no sabía, es que su escape exitoso, la pondría en un camino que en sus más salvajes sueños había pensado que podría tomar. País de los ríos, Delta secundario. Soichiro Saito, el jefe de los samurái del país, estaba entrevistando a varios habitantes de la aldea que estaba en las orillas del afluente del río. Su señor lo había enviado a investigar los rumores de que una poderosa bruja vivía en la zona y que estaba aterrorizando a la población. Claro está que Saito no creía en ellos, pero debía de investigar de todos modos, porque el rumor podría conducirlo a otra cosa, ya fuera la confirmación del estereotipo de los habitantes de esa zona del país, que decía que eran palurdos comepiojos y que sin ser de familias nobles, tendían a casarse entre primos y a veces entre hermanos. O el hecho de que quizás, había alguien que estaba haciendo correr el rumor por algo en particular. Como sea, Saito entrevistaba a los habitantes y se dio cuenta de un detalle. La bruja aparentemente era una mujer de 8 pies de alto, de larga cabellera negra que usaba una cama blanco y vestía un sombrero de paja para trabajar el campo. Siendo otro rasgo muy distintivo de ella, que era sumamente hermosa, pese a su gigante tamaño, no se veía nada deforme por su altura. Otro de los rumores versaban sobre sus horripilantes sirvientes, un esqueleto de 30 pies de alto que era indestructible, un torso femenino con garras que podía partir un hombre en dos, y una mujer de un cuello tan largo como una enorme serpiente. Según los rumores, la bruja había estado secuestrando niños y mujeres, a veces familias enteras salvó el marido, mientras que sus sirvientes asustaban borrachos, mataban ladrones, violadores y asesinos. Y que también según estos rumores, era sumamente cruel con todas sus víctimas. Porque llegó ahí o cuáles eran sus objetivos, eso nadie lo sabía o quería saberlo, pero realmente muchos vieron con alivio al samurái hacer preguntas, en la creencia de que al final, podrían deshacerse de la bruja. Tras salir de un hogar donde claramente, el hombre era un golpeador, Saito buscó una posada para pasar la noche, pero esto fue en vano, no había establecimiento que pudiera alojarlo. Por lo que se vio obligado a regresar al hogar de esa basura, pues además de ser una casa, era una cantina y era el único lugar con habitación extra. Rodando los ojos, el hombre pagó una estancia de 2 días, y subió a su habitación y se fue a dormir. Pero, alrededor de las 4 de la madrugada, oyó pasos fuera de la casa, además de una suerte de salmodia. No, no, no. Susurraba la voz más hermosa que Saigo haya visto en su vida. Al tiempo que éste se asomaba a la calle por la habitación, vio una sombra enorme desvanecerse en la oscuridad.
pues se oía ahora dentro de la casa, siendo claro que quien fuera la mujer que entraba, lo hacía por la cantina. Saito salió de su habitación, katana en mano, y cuando se dirigía a las escaleras, le vio. La mujer de 8 pies, que de alguna manera podría estar parada al pie de las escaleras, cuya altura no llegaba ni a 6, lo miraba con aburrimiento, con un par de ojos que destilaban una fuerte intención asesina que bloqueó apenas el samurái con su voluntad. Sin decirle una palabra y creyendo que se debía incapacitar primero e interrogar después, el hombre cargó de frente contra la bruja, pero ésta alzó su mano, de la que salió una enorme maza de hierro que balanceó como si nada y golpeó al hombre en la cabeza. Al día siguiente, el cantinero despertó en su habitación solo, su mujer no estaba ahí y al ir a la habitación de sus hijos, estos habían desaparecido. A 10 kilómetros de ahí, Delta Principal. Gracias hechicera-sama, agradeció la mujer por la ayuda. La madre era brutalmente golpeada muy seguido por su esposo, al igual que los niños, y estaba muy desesperada por la situación. Tanto que no temió tanto por su seguridad, al ver a la temible bruja, parada frente a ella, pero sí por sus hijos. La bruja le dijo que estaba ahí por ayudarla y le prometió sacarla de ahí. Aunque escéptica, la mujer accedió a confiar en ella y no la había defraudado. Llegaron a una cabaña donde Ricky estaba esperando a la familia, explicando la situación. Ido las trajo a ella, con ayuda del templo de Inari en este país, los pasarían a otro más lejano, donde podrían empezar una nueva vida, como todos a los que la mujer había estado sacando de su casa. Si bien Ido sí estaba matando, todas las vidas que quitó realmente lo merecían y las que no, vaya que el susto las hizo cambiar para bien. ¿Sabes algo, Ido-san? Le comentó Ricky, entiendo que hagas esa charada, pero ¿necesitas usar ese genjutsu aún con nosotros? Aprendí a no confiar tan fácil, respondió ella. Además, si no saben cómo me veo, no necesitas mentir sobre ello. Gracias hechicera Nee-chan, le dio un abrazo uno de los niños, eres mi heroína. Ido se sonrojó hasta las orejas y se alejó de ahí, dejando atrás a una Ricky sonriente. Había sido una sorpresa ver que una poderosa usuaria de genjutsu era la responsable del rumor del delta secundario. Por curiosidad ella y Shiro investigaron todo, cuando vieron al esqueleto atacar un grupo de bandidos. Y al no ser efectos sus ataques, dedujeron que era un genjutsu el responsable. Localizado a la creadora, esta les explicó sus razones y que era muy limitada su ayuda si no podía mover a la gente muy lejos, por lo que Ricky le ofreció su ayuda. Y si bien tenían una relación con el feudal, su confianza en él se había ido al confiar tanto en la tecnología como lo estaba haciendo, para ellos. No se sentía bien. Menos si iba a sacrificar una mujer para poner el ejemplo. ¿Sabes algo? Le comentó Yakumo a su otra yo, ese es un buen nombre, si un tipo en una armadura se hace llamar Tetsujin, ¿por qué no, ser la hechicera? Ido sonrió ampliamente, ese era un nombre genial para ella. País de la luna llena, un mes después. Karin se sorprendió mucho cuando fue llevada al Parque Industrial Toledo. Ella esperaba ser llevada a un orfanato o a una institución de acogida de refugiados, no a ese enorme parque industrial. La Genízaro que venía con ella, la llevó a donde estaban los laboratorios de la famosa Uzutech, dándole una buena sensación el nombre, como si los dioses le dijeran que quien fuera que la esperara ahí, sería muy importante para ella. Al llegar ahí, la joven vio a un niño rubio de unos 12 años, de ojos azules y que usaba una bata de laboratorio blanca, una joven de 15 años, de cabello azulado corto y ojos magenta en su bata, y a un hombre de 27 años de ojos castaños y cabello rubio fresa, mientras los tres ponían atención al objeto en la mesa. Una suerte de sable con un mango similar a una linterna. Carraspeó la mujer, llamando la atención de todos. Lady Sherezada me ha pedido que le presente a esta joven, señor Uzumaki. Los ojos de Karin se abrieron como platos, no era la última, claramente este niño ante ella era mestizo, pero era lo de menos, era familia y por ese simple hecho, ya era importante para ella. ¿Qué interés podría tener en ella? Preguntó el ojiazul. Es una Uzumaki, ¿cuál crees que sea tu interés? Responde por la mujer el zorro. Espera. ¿Eres una Uzumaki? Pregunta en estupefacción el ojiazul. Karin solo asiente enfáticamente, mientras las lágrimas ya comienzan a caer de sus ojos, mientras Naruto hace lo mismo, porque para ambos, la situación es la misma, ya no están tan solos, porque ahora tienen un miembro de su familia.